agradezco enormemente la invitación de los residentes de medicina interna y geriatría para que los acompañen el día de hoy en este espacio académico. Este es un tema que ustedes eligieron de su interés y pues la idea es que tratemos como de enfatizar en algunos puntos muy importantes acerca del manejo y la detección de la encefalopatía hepática, ya que en algún momento nos encontramos con un paciente que está cursando con esta patología y es de vital importancia que sepamos enfocar. Entonces, dentro de las generalidades, la encefalopatía hepática es una disfunción cerebral causada por una insuficiencia hepática y o procesos en donde existe un shunt portosistémico, un shunt. Específicamente, esta patología tiene la característica de que tiene un gran espectro de presentación que compromete varias esferas como la motora, la cognitiva y la comportamental, y conlleva pues a un compromiso en la calidad de vida de los pacientes y claramente de sus cuidadores, como una gran carga de recursos en el sistema, y pues esto obviamente va a llevar incluso a complicaciones y a una enfermedad que puede llegar a ser debilitante, crónica y fatal, con un aumento pues de la mortalidad subyacente. Rápidamente, la epidemiología, sabemos que la incidencia y la prevalencia está relacionada con la severidad de la enfermedad. Recuerden muy bien que un paciente quien cursa con una cirrosis hepática y debuta con un cuadro de encefalopatía hepática, así que como lo catalogamos con ascitis y sangrado variceal, nos está hablando de empeoramiento de la enfermedad y aumento de la severidad de la enfermedad. La prevalencia, como ustedes saben, en el diagnóstico de la cirrosis es del 10 al 14% y en los casos de cirrosis descompensada de hasta el 21%. Los CHON portosistémicos, básicamente se dice que pueden ser hasta incluso la mitad de los pacientes que están cursando con estos, quienes presentan en menos de un año este tipo de patología. Hay una acumulación estadística que básicamente nos dice que la encefalopatía hepática se va a manifestar o ocurrirá en el 30-40 de los pacientes que estén con cirrosis en algún momento de la evolución de su enfermedad. Pero miren el primer dato que quiero que tengan en cuenta, y es que la encefalopatía hepática mínima incluso puede cursar hasta en el 80% de los pacientes. Entonces este es el primer mensaje, porque muy probablemente muchas de los pacientes que estamos manejando, mucho de esa población está siendo subdiagnosticada porque es mucho más frecuente que la encefalopatía hepática manifiesta. El primer episodio se va a presentar en un 25% en menos de 5 años y la recurrencia se da con un riesgo acumulado del 40%. Con respecto a la fisiopatología, pues ya todos muy probablemente en algún momento hemos estado familiarizados con esto. Recordemos que hay varios factores asociados, aunque el amonio es como el factor principal, nunca nos debemos de olvidar del factor inflamatorio, todas estas citoquinas inflamatorias, este proceso inflamatorio cerebral, los depósitos de manganeso en los ganglios basales que van a ser consecuencia de una inadecuada excreción biliar, los procesos electrolíticos como la hiponatremia sobre todo, y pues los otros que ustedes ven ahí como la malnutrición, los shunt y toda esta disbiosis intestinal que también tienen estos pacientes. En cuanto a este factor principal, entonces recordemos que hay una alteración en el metabolismo del amonio y que en condiciones normales, esa enzima glutaminasa en los enterocitos del intestino delgado y del colon, y también las bacterias que son productoras de ureasa, pues van a producir este componente que va a ser finalmente metabolizado en el hígado y que pues posteriormente convertido en urea va a ser excretado pues a nivel renal y en una menor proporción una eliminación muscular. Sin embargo, cuando tenemos una reducción en la capacidad de excreción a nivel del hígado o el metabolismo, una disminución en el metabolismo del hígado, sabemos que estos pacientes van a cursar con una sangre rica en amonio que va a viajar directamente a la circulación portal y de ahí se va a comunicar a la circulación sistémica, va a viajar directamente al cerebro y allí claramente pues entonces va a haber un paso a través de la barrera hematoencefálica, se va a metabolizar entonces en los astrocitos por la glutamina sintetasa y a través, igual que también también se sintetiza el glutamato y va a haber una sobreproducción, un sobremetabolismo de la glutamina, que como bien saben es un agente osmótico que va a producir acumulación en los astrocitos, creando un gradiente osmótico que va a ser finalmente la vía común hacia una inflamación, hacia especies reactivas de oxígeno y hacia una disfunción cerebral. Entonces es muy importante recordar rápidamente todo esto porque aquí es donde están todos los targets de manejo y pues obviamente le damos entendimiento a lo que va ocurriendo en el paciente. El gran espectro clínico, entonces ustedes saben que son pacientes que pueden cursar con un espectro grandísimo de alteraciones, tanto como el comportamiento, como de los cambios de personalidad, como de los cambios motores. Acá pues hice un resumen grande de estos para tenerlos siempre en cuenta.
Pero recuerden también que hay un signo, muy clásico y muy característico, que es la asterisis. Mientras vamos hablando de él, vamos a colocar acá el video. Entonces recuerden que esto básicamente es la pérdida del tono postural cuando hacemos hiperextensión palmar y de las falanges. Esto puede ocurrir en estadios incluso tempranos, pero generalmente es en pacientes con estadios intermedios. Y básicamente tenemos que tener en cuenta es que no es patognomónica de la encefalopatía hepática, porque se puede presentar en cualquier estado donde haya uremia. Entonces es muy importante que lo busquemos siempre si lo estamos sospechando, pero pues obviamente que no descartemos otras condiciones que puedan ser importantes. Los factores precipitantes de un paciente que curse con encefalopatía hepática, entonces recordemos en orden de frecuencia que las que se llevan el primer lugar son las infecciones y los trastornos electrolíticos para los pacientes que tienen una presentación recurrente. Lo otro es el sangrado variceal, muy importante. Lo otro son las sobredosis, sobre todo en los episodios de encefalopatía, las presentaciones episódicas. Y los pacientes que tienen alteración en el hábito intestinal, específicamente el estreñimiento. Acá este es un cuadro un poco más completo, en donde también quería contarles que la ingesta excesiva de proteínas, pacientes que estén deshidratados, que estén con alteración de la función renal o que incluso tengan benzodiazepinas o opioides dentro de su consumo crónico, también van a ser pacientes que pueden desarrollar rápidamente cuadros de encefalopatía hepática o incluso que se puedan presentar cuadros diferentes y que puedan ser parte de los diferenciales diagnósticos. En cuanto a la clasificación y la clínica, pues entonces recordemos que hay dos grandes grupos en donde está la encefalopatía encubierta o mínima, en donde como lo quise mostrar aquí, es como lo que está por debajo del agua y es como les decía al inicio, casi en el 80% de los pacientes lo podemos presentar, pero son cambios muy sutiles, muy discretos, mínimos que requieren de un interrogatorio juicioso, de que seamos mucho más acuciosos durante la consulta y que también tengamos presente que hay que entrenar al cuidador en algunos casos para que vaya identificando pequeños cambios en esos pacientes que puedan hacernos sospechar sobre esta encefalopatía encubierta o mínima. Recuerden que a veces solamente se van a presentar incluso discretos cambios en el rendimiento de las actividades diarias. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo, por ejemplo, preguntarle al paciente la capacidad de trabajar, cómo se ha modificado, cómo ha cambiado en los últimos meses, o por ejemplo la capacidad para conducir o manipular alguna máquina o alguna actividad en su trabajo. Entonces esto es muy importante porque si logramos identificar esto, confirmarlo diagnósticamente a través de las pruebas neuropsiquiátricas, pues vamos a poder intervenirlo como vamos a ver más adelante. Se ha desarrollado también que los pacientes que cursan con encefalopatía hepática mínima van a predecir, o sea, muy importante el diagnóstico porque van a predecir mejor posibles episodios manifiestos de encefalopatía manifiesta, que esa es la punta ya del iceberg, en donde vamos a encontrar pacientes claramente con letargo, desorientación grave, asterisis, estupor, coma, que ese ya es el cuadro que es muy dramático y que pues obviamente no cabe muchas dudas en el contexto de un paciente con cirrosis, pues que muy probablemente esté cursando. Este obviamente tiene peor pronóstico, como les decía, es un marcador de severidad y de empeoramiento de la enfermedad, mayor mortalidad en comparación con las otras complicaciones como la citis, aunque pues no sé si supere realmente el sangrado variceal, y como les decía, es un factor independiente de mortalidad aparte de la clasificación de Child-Pugh. Las otras clasificaciones de la enfermedad, entonces, están dadas por lo que ustedes reconocen como encefalopatía A, B o C, que es dependiendo de la causa subyacente, que es la insuficiencia hepática aguda, o un paciente que tenga una derivación portosistémica, o un paciente que haya desarrollado hipertensión portal en el contexto de una enfermedad hepática crónica. La otra manera de clasificarla es por factores precipitantes, si hay un factor precipitante reconocido como los que ya hablamos, o si es espontánea, y la otra es la presentación. Si es episódica es porque hay un episodio entre los 6 meses aproximadamente, recurrente 2 episodios dentro de los 6 meses, y persistente ya son los pacientes que desarrollan alteraciones difíciles de tratar y sin lograr resolver o como recurrentes a pesar del tratamiento. Esta es la clásica clasificación de Westhaven, pues ustedes la reconocen, acá están unidos pues estas clasificaciones, están las descripciones para que se puedan guiar y están los criterios operativos para que usualmente se pueda orientar al clínico de cómo clasificar.
El diagnóstico diferencial, muy importante, recordar que todo paciente cirrótico con alteración del estado neurológico, cambio comportamental, no necesariamente solo es encefalopatía hepática, y esto por eso esta diapositiva en donde recordemos que esos pacientes si tienen también un riesgo cardiovascular, que es lo más frecuente aumentado, pueden presentar eventos cerebrovasculares, están los trastornos electrolíticos como lo he venido mencionando, también pueden presentar delirio o trastornos del comportamiento por infecciones o causas subyacentes, recordemos los pacientes que son alcohólicos o los que tienen otros abusos de sustancias. Entonces, todo esto es muy importante que nunca lo dejemos de lado, sobre todo en un paciente que pues inicialmente podemos abordar como una encefalopatía hepática, pero en el camino vamos encontrando que pueden presentarse otras condiciones que puedan explicar su cuadro. Con respecto al diagnóstico, entonces recuerden que la encefalopatía mínima tiene unos signos clínicos de disfunción cerebral que son dependientes de paraclínicos, estos o disfunción cerebral son dependientes de esos paraclínicos de enfermedad hepática crónica sin desorientación y tampoco tienen asterisis, o sea, son pacientes que no van a llegar con un cuadro dramático, sino que vamos a encontrar que tienen alteraciones mínimas. Y este diagnóstico solamente lo podemos hacer mediante pruebas de estudio psicométrico y neurofisiológico. Entonces, las indicaciones que nos dicen las sociedades es que todo paciente con enfermedad hepática crónica tiene que sospechársele esta enfermedad y tiene que empezarse una búsqueda activa. Si el test es negativo en su momento, aunque lo sigamos sospechando o que tengamos presente que lo podemos volver a repetir en 6 meses, porque pues en algún momento pudo haber sido un falso negativo, y básicamente el diagnóstico es válido porque, o merece la pena hacerlo, mejor dicho, porque el pronóstico que nos brinda para el desarrollo de una encefalopatía manifiesta es muy importante. O sea, un paciente que tenga encefalopatía hepática tiene un riesgo de desarrollar una manifiesta en un 50% de los casos. Acá están las pruebas de los estudios que se utilizan usualmente, y ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de estos. Algunas sociedades o algunos autores recomiendan que, pues, que se haga claramente basado pues, en todos estos test el diagnóstico, es la única manera, pero pues algunos recomiendan que no es necesario combinar varios test para poder tratar como de justificar el diagnóstico. Entonces la idea es que, como que se acuerde con un grupo de trabajo cuáles van a ser los test que se van a recomendar para el diagnóstico, y de esta manera pues vamos a poder lograr una validación adecuada. Esto era lo que les mencionaba, me pareció muy interesante porque esto va un poco más allá. Yo creería que incluso no solo para los pacientes que conducen, sino pues los que montan bicicleta o hacen alguna actividad, manejan alguna maquinaria o qué sé yo, toman el transporte público. O sea, todo esto requiere unas habilidades que todos reconocemos, y si ese paciente en algún momento se está viendo deteriorada la capacidad para desarrollar este tipo de actividades, pues tiene que hacernos prender las alarmas inmediatamente. Y todo esto está con la empatía del médico, con el tiempo de un buen interrogatorio, con el paciente y con el acompañante, para que logremos, como decimos, un diagnóstico temprano. Entonces, esto es más o menos lo que reconocen estas guías, ¿cierto? Que todos estos pacientes incluso se les debería preguntar en algún momento cómo se están desarrollando en estas actividades, y pues claramente tienen que recibir ayuda en el caso tal para que pues se le puedan hacer las debidas pruebas para que en algún momento podamos prevenir un evento mayor. Este artículo lo traigo a referencia porque me pareció muy interesante para los compañeros geriatras, sobre todo porque vemos cómo a veces es muy difícil lograr diagnosticar o separar condiciones neurodegenerativas o condiciones que puedan ser asociadas con síndromes demenciales o incluso pues otras patologías neurológicas con pacientes que también estén cursando con encefalopatía hepática. Y vemos cómo todos estos síntomas o esta presentación en algún momento se pueden llevar a sobreponer los mismos cuadros y puede ser un poco difícil abordarlos. Entonces yo creo que de la mano de ustedes como geriatras, pues es muy importante que trabajemos en equipo para que en algún momento incluso se puedan llegar a dilucidar diagnósticos que de pronto se están enmascarando bajo el cuadro de una posible encefalopatía hepática, o incluso manejarlos conjuntamente si se presentan de manera simultánea. Este articulito fueron muy juiciosos en traer como las características en las cuales uno se puede guiar diferenciando encefalopatía hepática y el resto de patologías que debería uno siempre tener presentes, y pues acá lo dejo referenciado. Obviamente por cuestiones de tiempo no me voy a detener, pero creo que es un buen artículo de consulta.
Ya pasando al diagnóstico de la encefalopatía manifiesta, pues entonces, como ya lo hemos venido mencionando y no me voy a detener, pues es un paciente que cursa con todos estos signos y síntomas que ya reconocemos. Entonces, recuerden que siempre, siempre, siempre hay que descartar que no vaya a haber un cuadro neurológico atribuible a otras causas, y siempre, pues obviamente en estos pacientes, si tenemos la sospecha, pues se debería incluso hacer una imagen para disminuir el riesgo de que se nos pasen diagnósticos importantes de organicidad cerebral. El amonio, quiero dejarles este mensaje, algunos compañeros son muy acuciosos pues como con los niveles de amonio. Recordemos que los pacientes que tienen una patología hepática crónica pues van a tener niveles de amonio, por decirlo así, elevados basales. Entonces el valor de amonio por sí solo no nos va a dar el diagnóstico, nos va a dar un pronóstico o incluso alguna clasificación, pero si está normal, sí nos va a cuestionar de que estemos frente a un cuadro de encefalopatía hepática. Entonces eso es muy importante, lo que nos hablan pues como las guías, de que nos va a ayudar como a direccionar el tratamiento y el diagnóstico, pero no es una urgencia y no debería priorizarse esta prueba antes de que se le atienda al paciente en otros contextos. Con respecto a los objetivos del manejo, las complicaciones pues derivadas de la cirrosis es una prioridad para nosotros. La mejoría de los parámetros cognitivos también es muy importante y más adelante vamos a hablar de si realmente esta es una condición que es reversible o no. La mejoría en la calidad de vida, eso es fundamental para cualquier paciente y sus cuidadores. La disminución en el costo de hospitalización y tratamiento, pues que esto es a todo nivel en el sistema. Disminución de accidentes automovilísticos y caídas, como lo venimos mencionando, y la disminución claramente de cuadros recurrentes. Entonces, venimos con este primer interrogante, el manejo de esa encefalopatía mínima o encubierta, que puede pasar incluso desapercibida, que incluso en algunas ocasiones no genera mayor molestia en el paciente. ¿Debería entonces siempre tratarla? Entonces recordemos que este deterioro neurocognitivo está asociado con una pobre calidad, aunque el paciente no lo perciba o los cuidadores no lo perciban en sus estados iniciales, y puede incrementar el riesgo de desarrollar una encefalopatía manifiesta o persistente. Estos pacientes ya se ha demostrado que tienen alteraciones cerebrales significativas por resonancia magnética incluso antes de que progresen a estados más manifiestos o más severos. Y se ha demostrado que estos pacientes tienen cuadros de edema cerebral intersticial, y esto pues está claramente documentado ya en la literatura. Y lo más impactante o lo más interesante y lo que más nos interesa es que a estos pacientes que ya han tenido encefalopatía mínima, que se les ha documentado ya alteración, se les ha tratado. Y aquí, como podemos ver, las columnas muestran cómo el paciente preterapia y postterapia llega a cambiar toda esta anatomía o este edema intersticial. Ahí ellos midieron varios sitios de edema intersticial en estos pacientes, en varios sitios a nivel del cerebro, y muestran cómo después del manejo con lactulosa mejoraron este edema intersticial. Y también en las pruebas, que es la gráfica de la izquierda, en las pruebas neuropsiquiátricas también mostraron que hubo una mejoría importante en estas pruebas. Entonces, esto nos diría de entrada, claro, hay que tratarlo, sin duda hay que tratarlo. Sin embargo, vienen más cositas en la literatura y nos hacemos más preguntas. Entonces, la primera es si deberíamos tratarlos a todos, qué tipo de tratamiento deberían recibir, cuánto tiempo y si existen medidas preventivas para evitar la progresión de esta enfermedad. Entonces, cuando dicen si deberíamos tratarlos o no, pues entonces nos dicen individualice cada paciente, siéntese con cada paciente y defina la prioridad en esos pacientes y la necesidad de tratamiento en cada uno de esos pacientes. Diagnostíquelo bien primero y segundo, pues hágale entonces, si es a consideración suya, una resonancia magnética y defina con su paciente si es el momento de iniciar el tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento recibir? La lactulosa sin duda y la rifaximirina van a ser nuestros caballitos de batalla en todo momento, y para estos pacientes siguen siendo los medicamentos avalados. ¿Cuánto tiempo? Esto no está estudiado. Las recomendaciones de los autores pues, que consultamos están entre los 6 y los 12 meses, más tirando hacia más tiempo que menos tiempo. Quizás uno creería que esto es una condición que no tiene, excepto a que vaya a un trasplante temprano o que en algún momento vaya a trasplante, pues posibilidades como de que se revierta si hay una condición pues ya basal que está generando daño. Entonces la idea sería como tratamientos un poco más prolongados, y si existen medidas preventivas pues está el control de los factores de riesgo y la profilaxis con estos mismos medicamentos. Entonces, otros autores dicen que la reversión de esta encefalopatía mínima y su prevención debe adaptarse a cada individuo.
Deben utilizarse las opciones farmacológicas pues que tienen mejor evidencia. Ya mencionamos pues que la lactulosa y la rifaximina, más adelante lo voy a puntualizar, son las indicadas. Hay que aumentar la ingesta calórica y proteica en el tratamiento de la encefalopatía hepática mínima y también en la manifiesta, pero entonces a veces como que se pierde un poquito el norte con estos pacientes, porque recordemos que favorece la desintoxicación de amonio al preservar la masa muscular y evitar esa desnutrición calórica. Entonces esto es un punto muy muy importante para que nunca olvidemos con nuestro grupo de nutrición también suplir adecuadamente esos pacientes. Se justifica la implementación de ensayos clínicos claramente para mejorar esta evidencia, porque realmente no hay evidencia todavía confiable acerca de la duración óptima del impacto en la calidad de vida en grandes grupos y pues del desempeño laboral y obviamente si es costo efectiva o no esta medida. Entonces esto nos quedaría por dilucidar. Ya yendo a datos más puntuales con respecto al tratamiento, se ha visto que la rifaximina en estos pacientes, como les mencionaba, sí mejoró significativamente el rendimiento en los pacientes cuando se les colocó en el simulador de conducción después de que se les trató con rifaximina versus placebo. El tratamiento por 3 meses con lactulosa mejoró tanto el desempeño cognitivo como la calidad de vida. No hubo inferioridad de la rifaximina cuando se trató de comparar con lactulosa en estudios, pero de pequeño tamaño, y sí existe una diferencia significativa entre la lactulosa y la rifaximina, porque al parecer los costos con respecto a la lactulosa son mucho menores cuando se comparan con rifaximina. Y actualmente existe evidencia que apunta a que esto pues debería ser lo que deberíamos comenzar como primera línea en estos pacientes. Entonces, esto es como una mirada grande con respecto a lo que tenemos que hacer en encefalopatía hepática mínima. Ya cuando nos enfrentamos a una encefalopatía hepática manifiesta, pues entonces tenemos que hacer, en resumen, identificar que este paciente esté cursando con encefalopatía hepática. Recuerde muy bien cuáles son como los estados A, B y C de si está cursando con alguna de esas condiciones basales, y si es así, también identifique cuáles son los posibles eventos desencadenantes o cuadros diagnósticos diferenciales. Si nos quedamos con que este paciente claramente está cursando con una encefalopatía hepática, pues entonces este paciente tiene que dársele en todas las medidas generales, siempre asegurar los cuadros que sean más severos, la ventilación, porque estos pacientes pueden broncoaspirarse fácilmente o hacer pues falla ventilatoria, entonces son pacientes que un momento otro están en el piso y súbitamente cambian su condición clínica de manera dramática y requieren pues manejos en unidades de cuidados intensivos o de mayor complejidad. El soporte nutricional, como ya lo vimos, muy importante, y siempre descartar todos esos factores precipitantes. Claramente hay pacientes que no cursan manifiestamente con un sangrado digestivo así evidente, entonces siempre hay que mirar la hemoglobina, hay que interrogar bien a los familiares, siempre hay que hacer tacto rectal, mirar los electrolitos, el estado de hidratación, cómo estuvo el cuadro, el hábito intestinal en los últimos días, y ya nos vamos a centrar posteriormente o concomitantemente con todas las medidas específicas como vamos a mirar. Entonces, los tratamientos dirigidos a la producción y eliminación de amonio, entonces la súper conocida lactulosa, que es un disacárido no absorbible, es la terapia de primera línea, favorece el tránsito intestinal, como ustedes bien lo saben, y esto lo que hace es que reduzca el tiempo de absorción del amonio y aumente la excreción fecal de nitrógeno. También hace catabolismo por flora bacteriana y esto produce como un efecto prebiótico, que es una sustancia que, como sabemos, es no digerible y promueve el crecimiento de los microorganismos que sobre todo son benéficos y que no son productores de urea. Ahí están los lactobacilos. Y también baja el pH fecal, produciendo una disminución de la producción y absorción de amonio, lo que va a llevar a que ese pH ácido conduzca a la formación de NH4 no absorbible a partir de ese amonio, y este, si es impermeable, entonces no va a producir acumulación. También produce disminución en la formación de ácidos grasos de cadena corta potencialmente tóxicos y promueve el aumento de la absorción de amoníaco en estos pacientes. Con respecto a la dosis, usted usualmente puede guiarse con respecto a el hábito intestinal o el número de posiciones al día, entonces de 30 a 45 mililitros, 1 a 2 horas hasta que obtenga ese número de posiciones que usted quiere, y posteriormente la dosis se titula 2 a 4 veces al día para lograr pues mantenerlo hasta 3 deposiciones al día. Se puede administrar también con enemas. Recuerden que esta es una vía que de pronto se olvida utilizar con frecuencia en esos pacientes que no tenemos posibilidades en algún momento de administrarles por vía oral. Recordar el riesgo de sobredosis, ¿cierto? Con deshidratación, la irritación perianal, entonces todo esto pues son cositas que debemos de tener en cuenta, y sobre todo los factores
asociados como a la no tolerancia, porque recuerden que estos pacientes desarrollan como muchos gases, bloating, se quejan de dolor, entonces llegan un momento en donde realmente no son muy adherentes. Y si no hay respuesta en las horas iniciales, pues usted siempre debe buscar factores precipitantes no reconocidos y causas pues adicionales. Esta es un poco la evidencia, voy a ir un poquito más rápido, esta es un poco la evidencia de la lactulosa, está bastante bien evidenciado que es un medicamento que ha impactado en el curso de esta enfermedad, 50% de la recurrencia de encefalopatía se relaciona a no adherencia a la dosis inapropiada, que es lo que les acabo de mencionar, pero por demás son pacientes que responden favorablemente a este tipo de terapia. Cada vez más frecuentemente utilizamos etilenglicol en este tipo de pacientes, a veces porque no llegamos al efecto deseado, otras veces porque no tenemos adecuada tolerancia, como les decía. Entonces hemos optado por combinarla incluso con polietilenglicol o darle un cambio a polietilenglicol en esos pacientes que no la toleran. Y pues nos hemos encontrado que pues definitivamente estos pacientes, esta terapia es adecuada. Se le dio a algunos pacientes lactulosa versus PEC en evaluación 24 horas después a la ingesta, y por medio de una escala de respuesta se dieron cuenta de que el polietilenglicol reducía importantemente la caída en esa puntuación y por lo tanto conducía a una resolución más rápida de la encefalopatía en comparación con la lactulosa. Sin embargo, recordar que los niveles de amonio no fueron tan dramáticamente disminuidos con el PEC como la lactulosa, muy probablemente por los mecanismos de acción tan importantes que acabamos de mencionar que tiene la lactulosa, y esto por eso no se correlaciona siempre el nivel sérico de amonio con la gravedad de los síntomas. Entonces, esto también es muy importante porque es una herramienta más de manejo que tenemos, y recordemos, como ya vengo diciendo, que la lactulosa puede tener entonces una falla terapéutica hasta en el 22% de pacientes, entonces está bastante bien que lo tengamos presente. Con respecto a la rifaximirina, pues es un medicamento que nos encanta mucho porque es muy útil, es muy bien tolerado. Básicamente lo que hace es inhibición en la síntesis de ARN bacteriano con unión ARN polimerasa dependiente de DNA. Es un medicamento bactericida y este es pues su espectro microbiológico. Lo que hace es disminuir esa carga bacteriana y por ende pues la producción de ureasa, de todas estas bacterias productoras de ureasa, y la absorción, que es algo pues de sus ventajas, es menor del 1% en el tracto gastrointestinal, entonces es bastante segura. La dosis para este tipo de pacientes es 550 miligramos vía oral 2 veces al día o 400 miligramos 3 veces al día, dependiendo de la dosis que tengamos disponible. Estos son estudios clásicos de rifaximirina que todos ya conocemos y que pues básicamente han sido los que han avalado el uso de este medicamento en este tipo de pacientes. Estos son seguidos a 6 meses de tratamiento y pues nos hemos dado cuenta de que la reducción de riesgo del primer episodio comparado con placebo pues fue bastante buena, del 22 versus el 45% y 13% versus 22% de hospitalización en estos pacientes. El 90% de estos pacientes recibieron lactulosa, y esa es una de las siguientes recomendaciones que vamos a hacer, y es que definitivamente la terapia combinada con lactulosa y rifaximirina es mucho superior a utilizar uno de ellos dos en monoterapia. Los agentes captadores de amoníaco, pues estos ustedes también están muy familiarizados con ellos, es la combinación, la ornitina y el aspartato, que es la combinación de estos dos aminoácidos endógenos. Básicamente lo que hacen es la activación de la actividad de la enzima en los hepatocitos residuales. Estas dos enzimas, la carbamil fosfato sintetasa y la glutamina sintetasa en ese hepatocito central, y entonces a través de esto se produce una estimulación de la síntesis de urea por esos hepatocitos, y la eliminación de amonio por la síntesis de esta glutamina en el músculo esquelético. Estos son los estudios que lo avalan, ¿cierto? Hay algunos que hablan de que en pacientes con encefalopatía severa es mejor la presentación intravenosa o los efectos intravenosos porque vieron una relativa inefectividad con la suplementación oral. Sin embargo, esto pues no se ha presentado en todos los estudios, pero sin embargo en todos esos pacientes pues que están en la UCI, intubados y con cuadros profundos, pues sí, obviamente la presentación intravenosa es la adecuada. Y este metaanálisis mucho más reciente sí mostró que era un medicamento que es seguro, eficaz, bien tolerado y que incluso tiene pues un efecto comparable con la lactulosa. Esto es algo más de L-ornitina y el aspartato. Este es otro estudio que también fue en el 2018. Se dio en 2 centros de la India, 193 pacientes. Lola intravenosa, 30 gramos día versus placebo por 5 días. Y el grado de reducción de la encefalopatía fue en los primeros 3 días y no al 5.º día. Sin embargo, el tiempo medio de recuperación fue mucho menor en el grupo que presentó el tratamiento versus el grupo control, con una P significativa.
Con respecto a los probióticos, entonces recuerden que las bacterias intestinales entonces están en esta producción de amonio, entonces teóricamente recibir este tipo de medicamentos altera esa flora normal y esa flora resistente a los ácidos que no produce ureasa. Entonces, los que más se han estudiado, pero sin una evidencia pues contundente, son los lactobacilos y las bifidobacterias. Hay algunos estudios que han hecho la comparación con probióticos versus placebo versus lactulosa y la tasa de recurrencia en los pacientes que recibieron lactulosa fue el 26, del probiótico 34 y con no terapia del 57%. Entonces, lo que dicen los autores que más han publicado de esto es, pues lo puede dar, sirve más que no dar nada más en pacientes que ya hayan tenido como el tope de la terapia con las otras líneas. Entonces, como tiene un beneficio casi equiparable a la lactulosa, pues entonces pruébelo en un paciente que usted considere que se pueda llegar a beneficiar. Los probióticos en esta revisión de Cochrane dice que mejoran, probablemente mejoran la recuperación y pueden reducir las recurrencias, sin embargo, pues no tienen ningún efecto sobre la mortalidad y pues no se pueden comparar con lactulosa. El flumazenil, este pues es un medicamento muchísimo menos utilizado en nuestro medio, son agentes activos del sistema nervioso. Básicamente entonces encontraron que había una mejoría clínica, sobre todo en pacientes que tenían esa cefalopatía aguda manifiesta comparado con placebo. Tampoco hay impacto sobre la mortalidad, una indicación en pobre mejoría o recuperación luego del manejo médico inicial. No se recomienda el uso clínico de rutina y quizás la población que sí pudiera llegar a beneficiarnos son aquellos que tengan antecedentes de uso crónico de benzodiazepinas. Ahí se pudiera entonces indicar. En estos recolectores metabólicos del amoníaco tampoco pues nosotros tenemos experiencia en nuestro medio, sin embargo, básicamente lo que hacen es en el mismo target aumentar la depuración del amonio y básicamente pues encontraron de que en un estudio, aunque pues con muy poquitos pacientes, en menos de 6 meses esa terapia de mantenimiento con la lactulosa o rifaximina podía llegar a producir algún grado de mejoría. La estrategia nutricional, la malnutrición, pues obviamente nos da pésimo pronóstico en este tipo de pacientes, además que son pacientes de muy difícil recuperación. La pérdida de masa muscular, la pérdida de metabolismo muscular excrético de urea, pues ya lo habíamos mencionado. Entonces estos pacientes sí tienen recomendaciones muy específicas y la idea es llegar a esas metas específicas con un manejo integral con nutrición. Esto también lo quería dejar acá pues como una de las terapias que están en boga, pues como en muchos de los aspectos de la disbiosis intestinal, de muchos de estos cuadros. Todavía no tenemos una evidencia suficiente, pero ya hay publicaciones de que nos hablan de que estos pacientes se pueden beneficiar con los trasplantes de materia fecal. No hubo una mejoría en el rendimiento cognitivo en la cohorte pues, que se le trasplantó, sino que la mejoría también se mantuvo, no solo hubo mejoría, sino que también se mantuvo durante el seguimiento a largo plazo. No hubo, al parecer, ningún evento adverso grave en las cohortes de cirróticos versus en el control, pero pues obviamente esto es un tema que les traigo a nivel como de información, sin embargo en nuestro medio no se está haciendo y apenas está pues, en experimentación. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces finales de las guías europeas y de las americanas? Que tenemos que identificar y tratar los factores precipitantes. La lactulosa va a ser la primera línea de tratamiento, la rifaximina va a ser su amiga fiel y los otros medicamentos van a ser nuestras herramientas en casos de que tengamos pacientes con recurrencia, cuadros severos o incluso con respuesta parcial a estas dos, que ya pues tienen una respuesta claramente buena. Lo otro es que ahorita no recordé decirles, pero los otros medicamentos antibióticos como el metronidazol, la vancomicina, la neomicina, estos también están documentados dentro de la literatura, sin embargo, tiene superioridad la rifaximina porque tiene ventaja sobre los efectos adversos que producen este tipo de antibióticos. Entonces, sin duda, esta será siempre la primera alternativa. La prevención entonces de la cefalopatía, siempre tenemos que tener en cuenta que si consideramos que el paciente presentó un cuadro de encefalopatía el primer episodio, pues entonces que tenemos que tratar de mantener una terapia constante con lactulosa en su inicio, con rifaximina y lactulosa, que es como el agente, los que tienen mejor evidencia, los agentes mejor documentados, y posteriormente ya de evidenciar si esos pacientes requieren ir a TIPS, porque tengan, por ejemplo, una encefalopatía recurrente, o incluso se tengan que embolizar si son pacientes que tienen enfermedad hepática y derivación portosistémica con un shock esplenoportal y pues requieran ir a embolización para eliminar ese cuadro de encefalopatía crónica. Entonces, con respecto a la prevención, la lactulosa sí es recomendada en los primeros episodios, la rifaximina también, pero recuerden que en pacientes que vayan a ser sometidos a profilaxis, a TIPS, no es indicación hacerles profilaxis para encefalopatía hepática post-TIPS.
Con respecto al trasplante hepático, sabemos que es la única opción terapéutica en el tratamiento de la encefalopatía hepática persistente, incluso pues es uno de los criterios para evaluación o llevar a trasplante hepático. Estos pacientes tienen un empeoramiento progresivo, entonces por eso es muy importante que estén dentro de una lista de trasplante hepático, porque en casos de que el deterioro o la condición que lleve al deterioro se salga un poco de control y sea más difícil manejarla, pues lo ideal sería que en ese momento tuviera los criterios para ser llevado cuanto antes. Estos son los otros síndromes confusionales que ya les había mencionado, no me voy a detener aquí. La prevención después del alta, recordar muy importante la educación sobre los efectos de medicación y adherencia, o sea, los pacientes con signos de encefalopatía hepática recurrente, las medidas antiestreñimiento, la consulta en caso de que el paciente desarrolle alteración neurológica, fiebre, signos de sangrado, la prevención de las recurrencias, esto pues obviamente es mucho más educacional, la adherencia a las medidas nutricionales, gestión de las complicaciones de la cirrosis, recordar que paciente que tenga encefalopatía siempre hay que buscar que no vaya a tener también asitis, la profilaxis farmacológica que ya lo mencionamos, las evaluaciones cognitivas periódicas y evaluar las implicaciones pues también económicas que esto estará conllevando. Ahora ya para finalizar, quiero dejarles este apartado, y es que me parece muy importante porque siempre hemos considerado que la encefalopatía es un cuadro reversible y que finalmente el paciente después de trasplantado pues va a quedar como nuevo. Sin embargo, esto es como una línea de tiempo con respecto a los factores perioperatorios de ese trasplante hepático y como lo decía bien esta reseña que pongo acá, el viaje del cerebro a través de la progresión de la enfermedad hepática, el trasplante hepático y las condiciones asociadas al periodo post-trasplante. Y es que se ha evidenciado que en estos pacientes hay un deterioro neurológico no resuelto después de trasplantados y las complicaciones persisten hasta en un 47% de estos pacientes. Se ha visto entonces que hay un deterioro cognitivo global de 9 a 12 meses post-trasplante y las imágenes de resonancia muestran que hay una densidad de conectividad celular que mejora en algunos aspectos, pero que no en todos, no en todas las regiones del cerebro. Y más importante aún, se ha evaluado no solo por resonancia, sino también por PET-scan, evidenciando una función cerebral y un metabolismo persistentemente disminuido en sobre todo las regiones frontales en un 20% de los pacientes, sí que haya mejoría incluso 10 años después. Entonces esto ya nos va desvirtuando de que esto es un cuadro completamente reversible. El electroencefalograma dice que se normaliza, pero que la cognición global mantiene alterada. Entonces parece que después del trasplante no termina todo este cuento ahí, sino que tenemos que seguir pendientes de estos pacientes y también tenemos que intervenir tempranamente todas estas secuelas que pueden ser incluso de menor impacto si logramos prevenir, por ejemplo, acá todos los factores preoperatorios, y esto pues obviamente no para detenerme, pero sí tiene que haber un grupo multidisciplinario en el momento del trasplante entre anestesia, cirugía, patología, medicina interna, que lleve a que ese paciente se le haga todo el screening cardiovascular para evitar que hagan eventos cerebrovasculares posteriores, que hagan hiponatremias severas, hay que corregir la hiponatremia, tratar de que la terapia transfusional sea la adecuada, que la intervención quirúrgica sea lo menos iatrogénica posible, y todo esto pues tratando de llevar a que ese paciente tenga el menor sufrimiento de ese tejido cerebral y que con esto pues las menores secuelas se presenten en el futuro. Estos son como las complicaciones neurológicas más frecuentes después del trasplante, pues como podemos ver, las más frecuentes estarían entre las infecciones y las convulsiones. Sin embargo, como les decía, estos pacientes pueden desarrollar eventos cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos y cuadros pues que sean mucho más agudos, como lo podemos ver más adelante. Acá pues esto ya yendo un poquito más rápido, la neurotoxicidad por amonio en estos pacientes, que no se nos puede olvidar que los pacientes con alcoholismo, con hepatitis virales tienen más riesgo de toxicidad, la alteración, como les decía, sobre todo hiponatremias, pacientes que tengan hiponatremia se les tiene que corregir tempranamente y este es como ese abordaje post y preoperatorio. Si el paciente tiene un stroke, pues lo que debemos hacer es evitarlo haciendo una intervención de los factores de riesgo cardiovascular modificables durante la enfermedad y antes del trasplante. Los pacientes que hacen alteraciones severas del sodio intraoperatorias, pues entonces en esos pacientes que tengan sodio por debajo de 125 hay que corregirlo, hay que obviamente evitar los cambios súbitos de reposición durante esto, el balance de líquidos y las complicaciones obviamente hemorrágicas posoperatorias, que son pues a las que también les tememos mucho. A los pacientes que presenten convulsiones usualmente son por inmunosupresión, entonces hay que estar pendientes de toda esta parte de inmunosupresión e incluso pues se baja el umbral rápidamente con algunos otros tratamientos, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Como conclusiones, entonces el objetivo del trasplante no es prolongar la vida útil de los pacientes con enfermedad hepática en etapa terminal, sino también mejorar la calidad de vida de los pacientes y la encefalopatía hepática debe considerarse dentro de los criterios de trasplante, como lo mencioné.
y específicamente estos autores dicen que el trasplante, la encefalopatía debería incluso estar metida en el MELT, que ustedes saben que es una clasificación para ingreso a trasplante hepático, a la lista de espera, pues obviamente porque esto le daría prioridad a esos pacientes. Este es el algoritmo final que les dejo para que tengan pues como ya una mirada general de cómo vamos a abordar estos pacientes. Recordar entonces en últimas que el diagnóstico temprano va a ser muy importante, sobre todo ustedes que van a ver pacientes que no tienen esos cuadros manifiestos, pero que los van a ver en la consulta, tratar entonces de identificar tempranamente la encefalopatía hepática mínima y en los pacientes con encefalopatía manifiesta ser muy asertivos en los diagnósticos diferenciales, en el manejo inicial y obviamente en la corrección de los factores desencadenantes.